días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, Miss. Les había puesto una actividad que está por ahí pendiente y casi nadie la ha hecho. ¿Recuerdan cuál La es? actividad de nuestra. La de Granschmidt. Sí. Sí, esa está pendiente. Les puse un video para que supieran cómo realizarla. Yo le iba a preguntar acerca de eso porque yo al video que nos colocó, la verdad, no le entendí la explicación. De hecho, es el más clarito que encontré, porque en realidad el método no está difícil, es hacer puros productos escalares, es nada más haciendo, es nada más ir haciendo multiplicaciones. Y les dejé ese porque según yo es el más entendible, y se los dejé en video porque así lo pueden ir ustedes siguiendo y pueden hacer las operaciones a la par, van pausando y van revisando si les van saliendo. Sí busqué más videos, pero la verdad no comprendí muy bien el tema, me generó muchas dudas porque en algunos explicaban de otra forma y de diferentes maneras y la verdad no se me quedó muy cuadrado el tema. Por eso yo aún no lo he terminado. Bueno, no lo he hecho. Pues les diría que les explico, pero por cuestiones de tiempo ya no alcanzamos. De hecho nos quedan muchos temas pendientes, pero digamos que los más importantes todavía tenemos 2. Entonces estaría pendiente el que vamos a ver hoy y el que vamos a ver la siguiente clase. Si quieren les puedo buscar a ver qué otros videos encuentro y les dejo la actividad hasta el viernes junto con esta. Pues, Sí, Miss. sí, por Sí, favor, y de todas maestra. formas, si tienen dudas, pues ya saben que me pueden mandar mensajes. Si lo leo en el momento, luego les contesto. Ok, maestra. Sí, Miss, por favor. Voy a buscar más. Y continuamos con el otro tema que son transformaciones, transformaciones lineales. ¿Qué es una transformación? Para explicarles qué es una transformación, vamos a hacer una analogía con lo que es una función. ¿Se acuerdan qué es una función en cálculo diferencial? Pues yo tengo una función en la cual yo la voy a alimentar o voy a ingresar valores de x, y lo que va a hacer esa función va a hacer operaciones con esos valores de x y me va a devolver otro valor que le llamamos f de x o y. Vamos a usar una función muy sencillita, la función x cuadrada más 1. Esa función toma todos los valores que yo le dé como x, los eleva al cuadrado y le suma una unidad. Por ejemplo, puedo yo ingresar un 2 a la función y toma 2 al cuadrado es 4 más 1. Entonces, si a la función yo le doy un 2, la función me regresa un 5. Puedo darle, por ejemplo, un 7. Un 7 a la función, lo eleva al cuadrado, me da 49, le suma una unidad y me da 50. Esto es lo que hace una función. ¿Se acuerdan cómo se llaman todos los valores que le podemos dar a la función? Todo este conjunto, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Arreglo? A una función le damos valores de x y nos devuelve valores en y. ¿Cómo se llama el conjunto de todos los valores que le podemos dar a x? Por ejemplo, a la raíz cuadrada, a una raíz cuadrada no le podemos meter menos 5. Entonces, los números que le podemos meter van desde 0 a infinito. ¿Cómo se llama ese conjunto? ¿Reales? No. ¿Nadie? Dominio. Todos los valores que le podemos dar a x se conocen como dominio. Y todos los valores que me regresa la función, ¿cómo se llaman? Si este es el dominio, ¿este cómo se llama? ¿Contradominio? Contradominio, codominio o rango, exactamente. Vamos a ponerle rango, que es el que más utilizamos en las clases de cálculo diferencial. Entonces, básicamente esto es una función en cálculo diferencial. Tomamos valores de x, los metemos a la función y me devuelve otros valores que se llaman f de x o y y les llamamos rango. Algo parecido es una transformación lineal, solo que a una transformación lineal, en lugar de meterle valores de x o números reales,
lo que le vamos a meter son vectores. Y si estamos hablando de vectores, obviamente estamos hablando de un espacio vectorial. Le vamos a meter vectores, U, V, W, lo que sea. Vamos a meter vectores. Y esa transformación va a ser operaciones con esos vectores. Pues aquí metemos. Esa transformación va a tomar estos vectores, puede ser que los sume, que los reste o haga operaciones con ellos. Así como tenemos muchos tipos de funciones, también vamos a tener muchos tipos de transformaciones. ¿Qué me va a devolver? Yo puedo meter vectores y me va a devolver nuevamente otros vectores. Vamos a llamarle W y Z nada más para representarlos. La diferencia es que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con funciones en cálculo diferencial, yo meto números reales y me regresa números reales. En este caso, no me va a regresar elementos que sean del mismo espacio vectorial. Puedo meter vectores que están en R2 y me va a regresar vectores que están en R3 o viceversa. Entonces, meto elementos de un espacio vectorial y puede ser que me dé elementos del mismo espacio o de otro espacio vectorial. Meto un espacio y me da otro espacio. Eso es una transformación lineal. Vamos a ver que hay de muchos tipos. Pero hasta ahorita van entendiendo. Sí. Bien. Vamos a trabajar con un ejemplo. Para empezar, vamos a trabajar con uno en el cual metemos un vector de R2 y me regresa uno que está también en R2. Después vamos a ver cambios de espacio vectorial. Nosotros vamos a tener un vector que si está en R2, pues tiene dos componentes, V1 y V2. Vamos a decir que la transformación aplicada a ese espacio vectorial sería, como me va a regresar un en R2, pues va a tener también dos componentes. La primera componente va a ser el vector 1, bueno, la componente 1 menos la componente 2, y para esta va a ser la componente 1 dos veces la componente 2. Un ejemplo, vamos a trabajar con el vector 1,3. Yo voy a aplicar esta transformación, quiere decir que si aplico la transformación al vector V, lo que voy a obtener es, en la primera componente es V1 menos V2, o sea, 1 menos 3. Me da aquí un menos 2. No lo dejamos indicado. 1 menos 3. Y acá voy a tener 1 más 2 veces 3. O sea, que al aplicar la transformación a este vector me va a dar el nuevo vector que es ahora menos 2,7. Hasta ahí se entiende. En las funciones damos valores de X y me devuelve valores de Y. En las transformaciones le meto un vector y me devuelve otro vector. Este vector que yo estoy ingresando se llama preimagen. Y el vector que me devuelve se llama imagen. Este vector es la imagen de este. Y este vector es la preimagen de este mismo vector. Entonces, así como tenemos parejas de X, Y en funciones, en transformaciones tenemos parejas de preimagen e imagen. Y así como en cálculo diferencial, a veces me dan X y yo tengo que calcular Y, me puede dar también el valor de Y pedirme que calcule X. Lo mismo puede pasar aquí, que me dé la imagen y me pida que calcule la preimagen. Vamos a suponer que ahora yo tengo la imagen de un vector que es igual a menos 1,11 y me pide calcular la imagen. Es decir, aquí lo hice de aquí para acá y ahora quiero hacerlo de aquí para acá. Vamos a borrar este. Me pide la preimagen, perdón, me equivoqué.
me está pidiendo la preimagen. Vamos a decir que la preimagen es el vector U y tiene dos componentes, U1 y U2. Quiere decir que al aplicar la transformación al vector U, voy a tener que es U1 menos U2 y la otra va a ser U1 menos 2 veces U2. Y al aplicar esta transformación me debe dar el vector menos 1,11. Si hago esta comparación, quiere decir que U1 menos U2 debe ser igual a menos 1 y que U1 menos 2 veces U2 debe ser igual a 11. Se genera un sistema de ecuaciones que puedo resolver por el método que yo quiera. 1 menos 1, 1 menos 2. Y esto debe ser igual a menos 1,11. Si yo resuelvo este sistema de ecuaciones por Gauss, Cramer, lo que sea, me va a dar las componentes. U1 debe ser igual a 3 y U2 es igual a 4. Entonces las componentes de ese vector son 3 y 4. Comprobamos. 3 menos 4 me debe dar menos 1 y 3 menos 2 veces 4. Pero copié mal, debe ser... no. Aquí la copié mal. Más. Así. Entonces aquí 3 más 2 veces 4 me da el 11 que está aquí. Entonces, igual utilizo sistemas de ecuaciones para calcular una preimagen. Si me pide la imagen, solo tengo que aplicar la transformación. Entonces, hasta aquí. ¿Preguntas? No. No, Miss. Y yo tengo una duda. Sí. ¿De dónde salió el 2 que multiplica el vector V2? ¿O es dependiendo de nuestro conjunto? Esta de aquí ya no las da el ejercicio, así está el ejemplo, la transformación te la indica el ejercicio, es como las funciones. Te puede dar una que es x cúbica más 5 o te puede dar otra que es, no sé, raíz de x menos 2. Ah, ok, ya viene. Esa ya, ajá, te la da en un inicio. Ah, ok, gracias, Miss. De nada. Si yo ingreso y cuadrada es igual a x más 1 a la hora de graficarla, me daría una parábola que tendría más o menos este comportamiento. Esa de ahí es una ecuación, pero ¿es una función también? Sí. ¿Se acuerdan cuál es el requisito para considerar una función? Si yo trazo una línea vertical, ¿puedo comprobar que es función o que no es función? Si recuerdan, las funciones, en las funciones, para cada valor de x corresponde solamente un valor de y. Es decir, si yo dibujo una línea vertical, debo cruzar la gráfica solamente en un punto. Y en este caso la está cruzando en 2 puntos. Entonces, no puede ser considerada como una función. Así como no todas las ecuaciones son funciones, lo mismo pasa para las transformaciones. No todas las operaciones que hagamos con vectores son consideradas como transformaciones. ¿Qué requisitos deben cumplir? Hay 2 requisitos para que se considere una transformación. Vamos a decir que la transformación es aquella que me permite pasar de un espacio vectorial a un subespacio o a un espacio vectorial diferente. Debe cumplir que
La transformación de una suma de vectores debe ser igual a la suma de transformar primero el vector 1, transformar el vector 2 y realizar después la suma. Cualquier transformación debe cumplir esta condición y debe cumplir una que es, si yo transformo un vector que está multiplicado por una constante, el resultado debe ser el mismo a que si primero transformo el vector solo y el resultado de eso lo multiplico por la constante. Si una función o una operación entre vectores cumple estas dos condiciones, se puede considerar una transformación. Si no cumple con alguna de ellas, entonces ya no es una transformación lineal. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el vector U y vamos a seguir trabajando en R2. Tiene componentes U1 y U2. Y vamos a trabajar con el vector V. También pertenece a R2 y entonces tiene dos componentes. V1 y V2. Vamos a revisar la primera condición. Me dice que si transformo la suma de vectores debe ser igual a transformarlos por separado y después hacer la suma. Si yo transformo el vector U, lo que voy a obtener, vamos a utilizar la misma del ejemplo anterior. Mi transformación será U1 menos U2. No había puesto con V, ¿verdad? V1 menos V2 y la segunda componente es V1 más 2 veces V2. Vamos a probar esa misma. Si yo transformo el vector U, pues me va a quedar U1 menos U2 y como segunda componente U1 más 2 veces U2. Si yo transformo el vector V, pues me va a quedar V1 menos V2, V1 más 2 veces V2. Si yo hago la suma de este con este, es decir, la transformación de U más la transformación de V, pues solo tengo que sumar sus componentes y me va a quedar este más este. U1 menos U2 más V1 menos V2. Y como segunda componente va a ser esto más esto. O sea, U1 más 2U2 más V1 más 2 veces V2. Ya no ocupo el paréntesis. Ese sería el resultado de transformar cada uno y después hacer la suma. Vamos a ver si me da lo mismo si ahora transformo la suma de ellos. La suma de esos vectores, U más V, va a ser igual a sumar este componente con este. U1 más V1. Y como segunda componente va a ser este más este. U2 más V2. Y si yo aplico la transformación a esto, la transformación de esa suma sería primera menos segunda componente. O sea que U1 más V1 menos U2 más V2. Como segunda componente me va a dar V1, la primera, menos 2 veces la segunda. La primera es esta. Más 2 veces la segunda componente. Si yo agrupo todo lo que es U de un lado y lo que es V del otro, puedo separar y voy a tener U1 menos U2 más V1 menos V2. Como segunda componente voy a tener U1 más 2 veces U2 más V1 más 2 veces V2.
Y como vemos, esto de aquí es lo mismo que teníamos acá. Entonces, si se cumple, que puedo transformar la suma o que puedo transformar los vectores por separado y después realizar la suma. Entonces, cumple con la primera condición para ser considerada una transformación lineal. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. ¿No? Vamos a revisar ahora la segunda condición. Miss, dice un compañero que si lo deja entrar, por favor. Sí. Gracias. Listo, gracias. Gracias. La segunda condición me dice que la transformación de un vector multiplicado por una constante debe ser lo mismo a transformar el vector y después multiplicarlo por la constante. Si yo multiplico una constante por el vector v, por ejemplo, pues va a ser la constante multiplicada por cada una de sus componentes. O sea, me quedaría cv1 y cv2. Esta sería la constante por el vector. Entonces, si yo transformo ese vector multiplicado por la constante, me va a dar la primera menos la segunda componente, es decir, esta menos esta. Y acá me va a dar la primera más 2 veces la segunda, o sea, la primera más 2 veces la segunda componente. Como vemos, la C aparece en todos los términos, entonces podríamos factorizarla y me quedaría como C por V1 menos V2. C, bueno, aquí me quedaría V1 y 2 veces V2. Y esto que vemos aquí es en realidad la transformación aplicada al vector V. Por lo tanto, la transformación aplicada al producto del vector por una constante es igual a la constante multiplicada por la transformación del vector. Entonces, con esto estamos comprobando que esa transformación sí cumple la segunda condición, o que esa función sí la cumple, por lo tanto, sí se considera una transformación lineal. ¿Preguntas? No. ¿No? Ejemplos de algunas funciones que no son consideradas transformaciones lineales. Si yo quiero aplicar el seno a un vector, no se considera una transformación lineal. ¿Por qué? Porque debería de cumplir esta condición. Y si ustedes recuerdan las fórmulas, el seno de A más B es diferente al seno de A más el seno de B. Entonces, como no me va a dar lo mismo aquí y acá, no cumple con la primera condición y no podría ser considerada una transformación lineal. ¿Qué otra función no la cumple? Pues si yo quiero calcular, por ejemplo, x al cuadrado, si yo quiero elevar un vector al cuadrado, no va a cumplir con la primera condición. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si yo tengo a más b al cuadrado o si yo tengo a cuadrada más b cuadrada. Esto es diferente de esto. Por lo tanto, como no cumple con esta condición, no se puede considerar una transformación lineal. ¿Dudas hasta aquí? ¿Van a venir de estos ejercicios en lo que nos va a poner al rato? Sí. Sí, en algunos les pide calcular imagen o preimagen y en otros les pide demostrar o comprobar que cierta función es o no una transformación lineal. Ok, gracias. De nada. Una transformación puede estar expresada así como se las puse ahí, como una suma de vectores o puede ser una multiplicación incluso. Podemos decir que
la transformación del vector V equivale a multiplicar la matriz 5, 3, 7, 2, 1, 3 por un vector de 2 componentes. Esa podría ser una transformación. Si yo tengo aquí una matriz de 3 por 2 y aquí tengo una matriz de 2 por 1, esto me está diciendo que sí se puede y esto de acá me está indicando que me va a dar una matriz que tiene 3 renglones, 1, 2, 3, y tiene una columna. Entonces, si se fijan, aquí estamos aplicando una transformación en un espacio vectorial en el cual yo tengo 2 componentes, es decir, estoy trabajando en R2 y me va a devolver una que tiene 3 componentes. Entonces voy a pasar de R2 a R3. Por ejemplo, si mi vector V es igual a 1,3. Esta de aquí sería la preimagen. La preimagen es 1,3. ¿Cuál va a ser la imagen? Pues tengo que hacer la multiplicación de toda esta matriz por el vector 1,3. Para la primera componente voy a tener 5 por 1 más 3 por 3, 9. $14. Para la segunda voy a tener 7 por 1 y 2 por 3. Y para la tercera componente tengo 1 por 1 y 3 por 3. 10. Entonces quiere decir que si V es la preimagen, entonces la imagen de ese vector sería el vector 14, 13, 10. Teníamos un vector en R2 y lo transformamos a un vector que pertenece a R3. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Qué es lo que pasa si me da la imagen? Vamos a decir que ahora la imagen sea el vector 8, 9 y 4. Ahora me está dando la imagen. ¿Qué es lo que hago para calcular la preimagen? Pues plantear un sistema de ecuaciones. Ahora desconozco estos y quiero conocer estos. Estos, si se fijan, ya está en forma de un sistema de ecuaciones. La matriz de coeficientes, la matriz de incógnitas y la matriz de resultados. Entonces, lo único que hago es 5, 3 debe ser igual a 14, 7, 2, esto debe ser, 14 no. Esto debe ser igual a 8, 9 y 4. Voy a resolver el sistema de ecuaciones para este ejercicio. Entonces aquí me va a quedar la matriz y esto debe ser igual a esto. Lo resuelven por el... Bueno, en este caso, como tengo más ecuaciones que incógnitas, ya no podría utilizar Cramer, porque si se fijan, pues no le voy a poder sacar el determinante a esto porque es una matriz de 3 por 2. Entonces el único método que me va a quedar para resolver esto es Gauss, donde al final me va a dar un renglón de puros ceros. Ese renglón de puros ceros no significa que el sistema no tenga solución, porque si me da un renglón de puros ceros, aún así me siguen quedando 2 ecuaciones para 2 incógnitas. Entonces aún tiene solución. Si resolvemos este ejercicio, me va a dar que la preimagen de ese vector es el vector 1, 1. Si resuelvo esto, me va a dar que V1 es igual a 1 y V2 es igual a 1. Entonces la preimagen es 1,1. ¿Preguntas hasta aquí?
O sea, en cualquier caso, si queremos saber la imagen o la preimagen, tendríamos que tener primero la matriz con la cual estaríamos trabajando, Sí. que en este caso es la de 5, 3, 7, 2 y 1, 3. Este de aquí es la transformación. Digamos que esto ya para no escribir tanto porque tengo espacio, ya no lo borré. Pero en sí la transformación es esta. Y esta me la va a indicar el ejercicio. Es como trabajar con funciones. Es como en cálculo diferencial cuando empiezan a conocer funciones. La función te la da desde un inicio. Ya sea que te pida calcular X o Y. Sí, mil gracias. De nada. ¿Es alguna otra pregunta? Sí. Dijo que la matriz que si la hacíamos por Gauss-Jordan nos iba a dar ceros. Entonces, ¿cómo le hizo para sacar la preimagen? En algún momento, si tú metes esto a GeoGebra, le pones escalonada reducida y te va a dar algo aquí, algo aquí, algo aquí. ¿No es cierto? Aquí te va a dar un 0, aquí te va a dar un 0, aquí te va a dar algo, y aquí te va a dar aquí también un resultado, y aquí te van a salir ceros. Pero eso no significa que el sistema no tiene solución o que tenga soluciones infinitas, porque quitas este renglón y te siguen quedando dos ecuaciones para dos incógnitas. Entonces, dos ecuaciones para dos incógnitas, aún así puede tener solución, incluso te la va a dar aquí te va a dar, bueno, para esta te debería de quedar, para esta en específico te va a quedar 1, 1, 1, 1. Quiere decir que un X es igual a 1 y un Y es igual a 1, sigue teniendo solución. Ya, Miss. A diferencia de cuando tenemos 3 por 3 que nos da aquí X, Y, o no más bien nos da Y, Z y un valor. Ok, sí, Miss. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay... ¿vas a decir algo? Ya no. No, Miss. ¿No? Ok. Si ya nadie más tiene preguntas, eso sería todo por hoy. Les voy a poner una actividad, les subo el video y de la que está pendiente les voy a buscar más videos por la tarde y le cambio la fecha al viernes. ¿Está bien? Sí, Miss, gracias. Gracias. Gracias, que tengan bonito día. Miss, yo tengo una duda. ¿El viernes vamos a tener clase también o va a ser el examen? No va a ser clase y el examen el sábado. Ah, muy bien. Vamos a tener Sí, clase bien. el viernes porque todavía nos falta un tema. El examen es el sábado. El lunes ya van a ver sus calificaciones en el sí. Y con base a eso, si ya tienen aclaraciones, en el transcurso de la semana las resolvemos. Si no hay, ya ustedes entonces sabrían cuántos regus tienen pendientes y se empezarán a presentar a partir del lunes 15. Ok, Miss, muchas gracias. De nada, hasta luego. Miss. Sí. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, que era el sábado el examen. Pues yo creo que lo voy a poner igual, como a las 6. Si alguien tiene problemas para presentarlo a esa hora, me escribe para reprogramárselo. Me escribe antes del examen para reprogramarlo. Ok, está bien, gracias. Nada. Ahora sí, ¿nadie más? Entonces ahora sí, hasta luego.